Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental en una semana en la que pensé que no publicaría porque llevo varios días con un resfrío bastante molesto, sobre todo porque no paraba de estornudar. La parte buena es que, bueno, saqué unos abdominales que creo que ni yendo al gimnasio se conseguirían, ¿eh? Pero bueno, supongo que ya lo tengo medio dominado, aunque de a ratos la nariz se hace un poco la estrella y la voz todavía no está del todo clara, pero dije, voy a grabar algo rápido y aquí estoy, después de haber contribuido a mejorar las cuentas de los que venden pañuelos desechables y también habiendo hecho mi aporte al sector farmacéutico, ojo, porque la verdad, fuera de lo que son las recetas que ya sabemos que tienen subvenciones, es impresionante lo caro que está todo, ¿no? Pero en fin, vamos al grano, que hoy no quiero extenderme mucho, así que estoy grabando a la carrera y va a sonar como va a sonar, pero ya lo dice el dicho, ¿no? Peor es nada. Bien, hoy te traigo otra anécdota de mediados de los años 70 y la escena se ubica geográficamente en el mismo lugar donde transcurrieron los hechos relatados en los tres episodios anteriores a este. Y como ya había mencionado en ellos, con el grupo de amigos del barrio hacíamos un poco de todo, ¿verdad? Muchas veces salidas en bicicleta que en algunos casos duraban horas y las más largas siempre eran de tarde, porque todos solíamos comer temprano, así que las mañanas eran más cortas, ¿no? Y entre una cosa y otra, las mañanas las pasábamos o intentábamos hacerlo que es siempre cerca de casa. Una mañana, como tantas, salimos con nuestras bicicletas a explorar los alrededores, ¿no? Y con unos 10 o 12 años que tendría en aquel momento, todo nos llamaba la atención, así que era fácil distraerse y que se fuera el tiempo, ¿no? Pero a pesar de que algunos de mis amigos no llevaban reloj, yo siempre llevé. Todos teníamos esa alarma interior que no necesita programación alguna, ¿verdad? Porque en cuanto se acerca la hora de la comida, el cuerpo te lo hace saber y es una llamada a la que, bueno, siempre se obedecía con gusto. Y estábamos en esa edad en la que teníamos pocas preocupaciones y las responsabilidades eran muy básicas. Así que la rutina era sencilla y uno asumía que pasarlo bien era la regla y no la excepción. Por lo que cada día en general era un buen día. Y no recuerdo exactamente mmm, a todos los que me acompañaron en este que estoy contando en particular, pero creo que seríamos como mínimo 5 o 6. Se había hecho mediodía, me acuerdo, el cuerpo lo sabía, y veníamos de regreso hacia nuestras casas, todos juntos, por uno de los dos caminos posibles, aunque a esa altura del recorrido bien podríamos habernos divididos porque a una parte del grupo le quedaba más cómodo rodear la manzana en el sentido inverso, ¿no? Y a unos 200 metros de casa, cuando íbamos con prisa, por decirlo así, cortábamos camino por un predio que, si bien era privado, no estaba vallado, era propiedad de un club del barrio que por aquel entonces, como dije, mediados de los años 70, no pasaba por su mejor momento, que el club lo había tenido por los 40 o los años 50, cuando se llevaron a cabo las obras básicas y se construyó la infraestructura principal, que era un edificio en el que estaban las oficinas, vestuarios, cancha de voleibol y algún otro salón. ¿Se viene el estornudo? No, seguimos. Y como parte de la misma estructura había una grada de material de hormigón al aire libre que tenía un aforo importante, ¿no? Y frente a ella una cancha de básquetbol reglamentaria donde se disputaban encuentros de primera división en la que el club participaba y era en definitiva el origen y también, hay que decirlo, delicado sostén de aquella humilde institución deportiva de barrio. No había campaña de socios, no había planificación ni mantenimiento alguno de las instalaciones y mucho menos mejoras, ¿no? Porque el club no ofrecía prácticamente nada, ya que las pocas actividades que se llevaban a cabo tenían además el inconveniente de las inclemencias climáticas,
con lo que la mayor parte del año, con frío, con lluvia, poca gente estaba dispuesta a acercarse, y la que lo hacía se encontraba con que, me acuerdo, más de una vez te ibas a dar una ducha en el baño y no había agua caliente, y además funcionaban muy pocas duchas, ¿no? De todas formas, en el deporte en aquel momento existía lo que decimos el amor por la camiseta, ¿no? Y los que vivíamos en la zona íbamos a ver los partidos de nuestro equipo, porque los que jugaban eran los propios vecinos del barrio, ¿no? Que entrenando desde pequeños en el club habían ido creciendo, mostrando aptitudes y pasando por diferentes categorías, entonces muchos llegaban a ser reserva o titulares del primer equipo. Y aunque eso no significaba, hay que decirlo, que tuvieran un beneficio económico, ojo, porque según recuerdo, nadie cobraba, o si alguno cobraba algo, era una risa, ¿no? Porque a veces hasta había que poner dinero para que se pudieran pagar el desplazamiento cuando el equipo tenía que jugar como visitante, ¿no? En otro lugar. Y el club a su alrededor tenía grandes terrenos que no utilizaba y se hablaba, ¿no? Ya por aquellas épocas de construir canchas de tenis, piscinas, gimnasio e incluso otro rectángulo de juego para que el equipo de básquet pudiera jugar de locatario durante el invierno, ya que en esa época del año y al no contar con instalaciones adecuadas, porque aquello era abierto, el torneo no le permitía jugar en esa cancha abierta y el equipo siempre tenía que jugar en terreno enemigo, ¿no? Y las cosas económicamente no iban bien, hay que decirlo, la institución no ofrecía prácticamente nada. Y los que íbamos éramos un puñado de niños y adolescentes que practicábamos básquet, 4 jubilados también que estaban por ahí todo el día jugando a la petanca, y después un grupo reducido de jóvenes que practicaban voleibol y algunos muchachos interesados en entrar al equipo de básquet, que eran esos sí los que se lo tomaban un poco más en serio y estaban ahí todos los días con frío, con calor, con lo que hubiera, ¿no? Pero como dije, eran tiempos duros. No había material para practicar, a veces había alguna gente ahí jugando y no había más pelotas, ¿no? Había pelotas para, digamos, los que pintaban un poco más serios, ¿no? Para los demás a veces ibas y no conseguías, ¿no? Y los pocos funcionarios que tenía el club eran gente de ahí de toda la vida, ¿no? Exjugadores, vecinos o jubilados que ayudaban en lo que podían, ¿no? Empleados que cobraran, bueno, había alguno, pero no sé cuántos, muy poquito, muy poquito. Y tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que finalmente hubo un cambio, ¿no? Y con inversiones importantes se pudieron ir concretando obras hasta renovar aquello y convertir la institución en algo atractivo, momento en que despegó definitivamente, atrayendo ya no solo a vecinos del barrio, sino también a gente de otros sitios, aumentando el caudal de socios a volúmenes más que interesantes, lo que permitió ahí sí fichar jugadores para el equipo de básquet y se empezaron a conseguir títulos importantes, ¿no? Así que para los que conocimos todo aquello en la época mala, vamos a decirlo, con unos pocos metros de hormigón que tenía el club y digamos muchos miles de metros cuadrados, sí, pero abandonados, disfrutamos mucho al ver cómo se fue dando todo ese proceso con nuevas construcciones hasta convertir el club en algo relevante, ¿no? Deportiva, social y económicamente hablando. A mediados de los 70s, pensar en más de una cancha de básquet cerrada, por ejemplo, también piscina climatizada, sala de espectáculos, de musculación, tiendas, bares, canchas de tenis y bueno, tantas otras cosas, era en nuestra mente una absoluta utopía, ¿no? Como mucho había que pensar en un milagro de esos pero muy complicado, ¿no? Pero contra todo pronóstico se concretó. Pero el relato de hoy es del antes, ¿no? Y todavía me acuerdo de mi número de socio, ¿no? Y que el cobrador de la cuota mensual pasaba por casa a tocar el timbre más o menos el mismo día cada mes. Qué épocas, ¿no? Que los cobradores venían a domicilio. Y te cobraban efectivo, ¿eh? Te cobraban efectivo y a cambio te daba un trozo de papel que venía sellado y te lo firmaba ahí en el momento con un garabato, que eso te acreditaba como que
digamos, eras socio activo y que estabas al día en el pago de la cuota, ¿no? Y donde años más tarde hubo varias canchas de tenis, por cierto, preciosas. En el día que te estoy relatando, aquello era un espacio abierto al que le decíamos la cancha de fútbol, porque para eso se usaba, ¿no? Cada tanto. Una vez cada tanto había ahí un partido de, no sé si de colegios o la alquilaban, no sé, no me acuerdo. Y a último momento la marcaban, ¿no? Con cal para saber dónde terminaba y dónde estaba el área y todo eso, porque no existía, ¿no? Porque el suelo no tenía ni un gramo de césped, era todo tierra, ¿no? Y los arcos eran de madera y no recuerdo ni que tuviera red. Pero en el invierno y todo aquello era espantoso y no se usaba para nada. Creo que en verano en algún momento se usaba. Aquella parte del club, no, como digo, no la usaba nadie y estaba abierta, sin protección alguna, ¿no? O separación física con las propiedades privadas de alrededor. Por tanto, los que vivíamos en el barrio o quienes pasaban por ahí podían utilizar aquello como quisieran, porque nadie controlaba nada, ¿no? Y normalmente, cuando nos juntábamos unos cuantos, organizábamos ahí algún partido de fútbol entre nosotros, por ejemplo, la calle tal contra la calle cual, ¿no? O directamente lo hacíamos contra otros grupos que venían de otras zonas del barrio más alejadas, ¿no? Gente con la que contactábamos previamente, sabiendo que podían venir porque ahí se podía jugar y nadie te iba a controlar, porque lo de ser socio no existía, no pasaba nada, ¿no? Aquello era un gran espacio de tierra y punto, ¿no? Sin un banco donde sentarse o dejar la ropa, no había por supuesto tribuna, no existía baño tampoco, no había nada de nada, ¿no? Lo que sí había, a unos cuantos metros ahí, era un grifo que normalmente tenía una manguera que usaban para regar ahí, porque incluso no sé si una parte plantaban algo incluso, ¿no? Así que hasta ahí íbamos, hasta ese grifo, para tomar agua cuando estábamos jugando algún partido o hacía calor y andábamos en la vuelta, ¿no? Y aquel abandono y dejadez evidentemente no ayudaba a nada, ¿no? A que las cosas mejoraran, porque como acabo de mencionar, cualquiera iba y hacía ahí lo que quería. Por eso en las épocas que pensaban que iban a, digamos, a hacer algún partido, aparecía algún arco de madera que el club ponía, pero no duraba nada, porque siempre había alguno de estos que lo terminaba rompiendo, o peor, venía algún vándalo o vándalos que se lo llevaban y aquella madera terminaba como leña en algún asado, ¿no? Y estaba recordando también que en primavera era el punto de encuentro del barrio en la época en la que solíamos remontar cometas. Yo no sé si existe eso ahora, pero remontábamos cometas, se juntaban muchísima gente, me acuerdo, y era un verdadero espectáculo, ¿no? Ver a padres, madres, hijos y también abuelos, ¿no? Pasar juntos un buen rato ahí intentando hacer llegar hasta lo más alto alguno de aquellos coloridos diseños de cometas que en septiembre creo que era, que es primavera en el sur, estaba muy de moda, que había mucho viento. Pero aquel espacio, cuando llovía mucho, como había ocurrido sin cesar durante casi 2 días en el momento este que te estoy contando, se tornaba harto peligroso, ¿eh? Y era un barrial de dimensiones bíblicas, en el que te podías encontrar cualquier cosa, ¿no? Piedras, alambres, vidrios de botellas rotas, en fin, cualquier cosa. Y esa mañana, cuando llegamos con las bicicletas hasta ahí, no teníamos la necesidad de cruzar ese espacio, porque al costado estaba todo urbanizado, había una calle de hormigón y perfectamente podíamos rodear la manzana, pero con 10 o 12 años, como dije que tendría por aquellas épocas, hay pequeños desafíos que, bueno, resultan atractivos y nos detuvimos para inspeccionar el terreno, ¿no? Y si bien era la hora de comer, no teníamos prisa real, así que nos quedamos hablando un momento para decidir, ¿no? Si pasábamos por ese barro o no. Y nadie estaba muy convencido de hacerlo, pero si bien había alguien que no quería hacerlo, era yo, ¿no? Y no por miedo, ni nada de eso, sino porque estaba totalmente convencido de que en el intento había mucho más que perder que ganar, ¿no? Y además, a nuestras madres, que eran amas de casa, nos iban a estar esperando con la casa limpia, ¿no? Y comida caliente, y no les iba a hacer ninguna gracia que llegáramos con las bicicletas llenas de barro.
Así que traté de convencer a los demás, yo estaba el último ahí en la fila, traté de convencer a los demás de que veía el terreno muy traicionero, ¿no? Es más, nunca lo había visto con ese aspecto tan fiero que tenía ese día e insistí de que no lo íbamos a poder atravesar. Pero como siempre suele ocurrir, alguien no comparte, ¿verdad?, esa opinión, ese criterio, así que no me acuerdo quién, pero dijo, yo paso. Y sin mirar atrás, se lanzó. Y eran como 50 metros o más de recorrido totalmente blando y profundo, ¿no? Pero este amigo, para mi sorpresa, tengo que decir, logró cruzar bastante bien, ¿eh? Y no se quedó a esperarnos, siguió su camino en busca de, bueno, de la comida de su madre, ¿no? Y yo seguía convencido de mis argumentos, pero un segundo después otro valiente emprendió el mismo camino y como era menor tanto de edad como de físico, le costó un poco más, pero consiguió atravesar la trampa y también abandonó el lugar sin querer saber qué harían, ¿no?, los que venían atrás, ¿no? Y lo mismo hicieron otros compañeros de travesura, logrando zafar, pero con sus bicicletas obviamente todas llenas de barro, ¿no? Y le llegó el turno a quien vivía enfrente de mi casa, que era mi amigo más cómplice, ¿no?, con el que mejor nos entendíamos y pasábamos la mayoría del tiempo, pero que no era precisamente un habilidoso, digamos, en cuanto a el asunto deporte y otras cosillas, ¿no? No obstante, no quiso ser menos y comenzó a atravesar aquel terreno con alguna dificultad, pero también lo superó y con barro para regalar, hay que decirlo, siguió a los anteriores directo a su casa, ¿no? Asumiendo de que yo también haría lo propio y ya nos veríamos de tarde, sin que el hecho de haber cortado camino por ahí, atravesando el campo embarrado, tuviera importancia, ¿no?, como para sacarlo en una posterior conversación. Eso estaría ahí cerrado el asunto. Así que la verdad es que me quedé solo ahí un momento con mi bicicleta de color gris, me acuerdo, metalizado, que no estaba recién lavada ni mucho menos, pero podía probar perfectamente el control de acceso a la vuelta a casa, ¿no?, a la hora de comer. Y tengo que decir que tuve ahí como un breve diálogo conmigo mismo porque seguía pensando que no tenía que atravesar aquel sitio, pero si el menos habilidoso del grupo lo había conseguido, tal vez yo estaba equivocado y no solo era posible, sino que me iba a quedar sin saberlo. Por tanto, bueno, me lancé como los demás. Y apenas entré me di cuenta que no había reparado en dos asuntos importantes. El primero es que si aquello ya estaba feo cuando llegamos, después de pasar varios de nosotros, la cosa había empeorado, pero sustancialmente, ¿eh? Y en segundo lugar, un detalle no menor, que yo pesaba casi, o probablemente, el doble que el resto de mis amigos, así que aquello no iba a ser nada fácil. La travesía, hay que decirlo, se complicó muy rápido, y parecía un tractor a toda potencia ahí enterrándome, ¿no? Iba pedaleando y levantando barro como si tuviera un motor turbo, pero avanzaba menos que una hormiga marcha atrás, eso hay que decirlo. Y bueno, y muy rápido me di cuenta de que había pasado el punto de no retorno y no tenía más opción que seguir adelante. Pero yo daba pedal con fuerza y ya no podía ir en línea recta porque el terreno estaba tan revuelto y desparejo que la tracción iba y venía a cada instante, lo que además de hacerme ir en zigzag involuntario, ¿no?, acarreaba pérdidas de equilibrio que empezaban a ser bastante preocupantes, ¿no? Pero no obstante tenía fe porque no es falsa modestia, se me daba bastante bien lo de hacer equilibrio en la bici, la dominaba muy bien y lo tenía claro eso porque hacíamos competencias, ¿no?, de equilibrio y esas cosas con la bicicleta y yo siempre estaba entre los ganadores, ¿no? O sea que sabía que se me daba bien, ¿no? Así que estuve luchando un rato y fui avanzando, pero cada vez reconozco con más dudas. Hasta que en un momento de esos, que uno no se explica por qué, pero patiné, perdí tracción, ya ni me acuerdo, ¿no? Fue en un segundo y perdí el equilibrio en uno de esos zigzag que iba haciendo porque no podía mantenerme derecho y de repente me fui al suelo ahí de costado y bueno, besé el barro, pero literalmente, te lo digo, literalmente. Y tuve suerte porque el golpe fue suave,
no había vidrios ahí, no había piedras, no había nada, así que no me lastimé, ¿no? Pero para levantarme me cayó la bici encima porque me fui de lado, me tuve que apoyar ahí todo en el suelo y cuando me incorporé tenía la cara del rey mago Baltasar, vamos a decir, ¿no? Pero la ropa no como la de Linda, sino bastante más sucia. Y obviamente no me hizo ninguna gracia la experiencia, por lo que con los pies, ya que los tenía ahí bastante hundidos en el barro, me subí rápido otra vez a la bicicleta y los cuidados que había tenido hasta ese momento de no llegar a casa con un disfraz natural quedaron en el olvido, tengo que decirlo, ¿no? Me puse enseguida otra vez a pedalear ahí a toda máquina, dale que te dale, para atravesar aquello lo antes no posible. Como si estuviera, yo qué sé, corriendo una contrarreloj del Tour de Francia, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, muy poco después llegué al otro lado del terreno, igual que mis amigos, pero había engordado algún kilo, tengo que decirlo, y en tiempo récord. Por suerte, los demás del grupo no me habían visto, porque yo me había quedado último. Así que para completar la misión, por decirlo, lo único que tenía que hacer era llegar lo más rápido y discretamente posible. Por eso, cuando estaba ya llegando, doblé la esquina casi ahí llegando a casa, me detuve un segundo para ver si mi vecino, el que vivía enfrente, por si acaso, se había quedado ahí en la puerta esperando que le abrieran o algo y me estaba esperando a mí, ¿no? Y no quería que me viera. Y al comprobar que él ya había entrado, crucé de acera. Enseguida toqué timbre en casa y esperando ser invisible durante el tiempo que estuviera ahí en la puerta para la gente que caminaba y circulaba por el lugar, ¿no? Y por suerte mi madre, que ya supongo yo estaría un poco impaciente, abrió bastante rápido la puerta y no, la verdad no recuerdo qué me dijo, pero como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Así que mientras me empezó a soltar ahí frases ante las que obviamente yo no tenía ninguna defensa posible, entré como pude a toda velocidad y bueno, y tuve que aguantar la que me cayó, pero por suerte no fue tanto, o sea, no fue tan larga, fue menos de lo previsto porque claro, era la hora que mi padre normalmente llegaba a trabajar para comer y se tenía que volver a ir. Entonces todo iba ahí con horario, ¿no? Y lo que queríamos, los dos en ese caso, era solucionar aquello lo antes posible para volver a la normalidad, ¿no? Así que bueno, dentro de todo no fue tanto lo que cayó y salvé el asunto bastante bien. Pero para redondear esto entonces, moraleja, si estás convencido de algo, no importa si es por conocimiento, razonamiento, intuición o puro sentido común, no vale la pena poner a prueba tus convicciones, intentando comprobar que estabas en lo cierto. Pero como se dice, y lo aprendí, a golpes se aprende. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, gracias como siempre por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.